A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el resumen del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y la construcción de oraciones y cohesión. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial y que tengas todos tus materiales preparados para la sesión de hoy, así como la guía de autoaprendizaje. Cuando hablamos de resumen, es un tema que tal vez tú has manejado a lo largo de tu vida estudiantil. En algún momento te ha tocado resumir un tema o te ha tocado sacar ideas principales. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta técnica, que es una técnica de estudio, porque en algún momento no lo hacemos de manera correcta o creemos que colocar las ideas principales y secundarias son parte del resumen. Vamos a hablar un poquito para aclararte la idea general de lo que es un resumen y cómo puedes aplicarlo para los temas que tengas que practicar en casa. También, como te decía, dentro de tu guía de autoaprendizaje tú vas a tener varios ejercicios donde vas a reforzar este tema, por lo tanto vas a trabajar muy bien con lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Para comenzar vamos a definir qué es el resumen, porque pues nos han explicado que debemos sacar ideas principales de un texto que leemos o de un libro, ¿sí? Pero un resumen es otro texto que sintetiza o abrevia las ideas de un texto de mayor tamaño o de mayor complejidad. Algo muy importante es la funcionalidad del resumen cuando tú tienes que trabajar o tienes que estudiar algún tema específico. ¿Para qué nos va a servir el resumen? Pues lo utilizamos para dar la misma información de un texto, pero de manera abreviada, ¿sí? De manera más corta. Regularmente en un resumen tomamos las ideas principales, ¿sí? Hay técnicas que te sirven para trabajar ideas principales, ideas secundarias, pero en el resumen vamos a colocar únicamente las ideas principales, que debe contener o que colocamos de manera general en un resumen, que puede ser en un solo párrafo. Cuando tú realices o redactes un resumen lo puedes colocar en un solo párrafo. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un resumen y una síntesis. También, como te decía al inicio, un resumen contiene las ideas principales del texto que tú tomas como referencia. Algo importante también es que el resumen debe escribirse en tercera persona sin diálogos, o sea, no lo vas a redactar como que estuvieras platicando con alguien, sino que lo vas a redactar en tercera persona para poder dar la interpretación a otra persona que vaya a leer tu texto. Se emplean palabras propias, que esto ya tiene que ver con la síntesis, pero en este caso, en un resumen también las puedes colocar. Y algo muy importante es que en un resumen va un tercio del texto original. Regularmente cuando tú realices un resumen de un texto, vas a colocar únicamente el 25% de la información que tú tienes en el texto mayor. Es decir, que no es copiar de manera literal todo, porque dentro de ese texto hay información importante que es la única que nos interesa saber o que nos interesa dar a conocer. Entonces, sí es importante que lo tomes en cuenta, que cuando hablas de resumen lo vas a reducir hasta en un 25% de la totalidad del texto original. Esto es, en definición, un resumen, escribir un texto nuevo de manera abreviada. Pero también vamos a hablar un poquito sobre las características que tienen los resúmenes o qué debes tomar en cuenta cuando tú vas a elaborar un resumen. Tiene un tema, hay un tema específico, un tema en particular, aunque también puedes tomar como base el tema general y
darle una interpretación propia. También tiene un orden de ideas y jerarquía, debe tener una estructura porque estás tomando las ideas principales de lo que estás leyendo. Autoría, debe ser un texto personal porque así podemos evitar el plagio. Cuando tú haces un resumen, tú puedes agregar palabras propias para poder darle mayor énfasis a lo que estás resumiendo. La recopilación es otra de las características del resumen y esto consiste en recolectar y ordenar las frases y los párrafos. Hay diferentes técnicas con las que tú puedes elaborar un resumen y eso te ayuda a recopilar esta información. También un resumen debe ser conciso, las ideas deben de ser las principales nada más y los datos más esenciales. Hay información dentro de un texto que no es tan relevante, entonces no es necesario que lo coloques dentro de tu resumen porque en el resumen va únicamente la idea principal o las ideas principales. También debe ser congruente, es decir, que tiene que tener una secuencia lógica, un orden en las ideas. Cuando tú lees un texto, en ese orden vas tomando las ideas principales y así lo vas a colocar en tu resumen. El contenido también es importante porque ahí va la condensación de información que es sobre un tema. Como lo vimos anteriormente, se reduce a un 25%, por lo tanto la información debe ser mínima, pero la necesaria. La originalidad también es que la información pues debe ser de manera concisa y clara. Y por último, la bibliografía, que en esta parte es opcional, si tú deseas colocar de dónde sacaste la información, lo puedes hacer, si no es opcional colocar una bibliografía. Para que tú veas o tomes en cuenta que no es nada más realizar un resumen o subrayar, vamos a hablar sobre 5 técnicas generales que te pueden ayudar para resumir de manera correcta y que si tú en algún momento solo estás tomando ideas y escribiendo literalmente, puedas comprender un poco sobre cómo vas a aplicar un resumen de aquí en adelante. Una de las técnicas que se utiliza para elaborar un resumen son las fichas de resumen. Estas fichas son tarjetas en las que se almacenan todas las informaciones o todas las ideas principales de los textos que tú has leído y te permiten guardarla, cualquier tipo de dato y también tomar las ideas principales. Otra de las técnicas es realizar un esquema. Y esta pues es la expresión gráfica de las ideas más importantes de un texto. En sesiones anteriores hablamos sobre organizadores gráficos y dentro de esos organizadores tomamos como base el mapa conceptual. Este esquema te puede servir para elaborar tus resúmenes porque van las ideas principales y responde a diferentes preguntas, las cuales te van a servir para elaborar un resumen de manera escrita. La tercera técnica es una lista de ideas y en esto pues se basa en resaltar las ideas principales y secundarias del texto que estás estudiando. Tú vas a leer el texto y vas a ver cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, pero ahí vas distinguiendo tú cuál es la que te sirve para elaborar tu resumen porque en el resumen solamente se colocan las ideas principales. La técnica número 4 es un sumario y este pues es un sinónimo de un resumen, ¿sí? Algo importante del sumario que hace la diferencia con el resumen es que en pocas líneas se presenta el tema. Aquí no hay una estructura como tal, sino solo lo vamos escribiendo así como lo leemos, ¿verdad? No hay una estructura como en un resumen, sino que solo estás tomando las ideas principales. Y la última técnica, que creo que es la que usamos la mayoría de nosotros, es la técnica de subrayado. Y esto pues consiste en hacer rayas debajo de las palabras o frases que consideramos son importantes para elaborar nuestro resumen. Aquí hay algo importante porque tú tienes que leer y analizar si lo que estás subrayando es importante para tomarlo en cuenta en tu resumen, pero es una de las técnicas que más se utilizan. También hay que resaltar que el subrayado no es tomar el primer párrafo y subrayarlo tal como está,
sino que podemos o debemos leer siempre cada una de los párrafos de nuestro texto para ver si realmente lo que estamos subrayando es lo necesario. Entonces, ¿cómo hacer un resumen? ¿Sí? Como te decía, no es solo leer y subrayar. La lectura debe ser detenida, incluso la puedes hacer varias veces. Como paso número 1, se hace una lectura del texto en silencio y con concentración. Tú debes enfocarte en lo que estás leyendo y poder sacar esas ideas principales de los textos. El segundo paso es que vas a realizar una última lectura y es ahí donde vas a subrayar las ideas básicas del texto. No es a la primera que tú debes subrayar y tomar las ideas, sino que después de haber leído varias veces el texto. Número 3, se realiza la estructura u organización de las ideas en forma de esquema, lo que vimos como una técnica de resumen. Y número 4, se redacta de modo correcto y preciso todas esas ideas importantes o básicas. Tú ya lo vas a redactar conforme te lo solicitan o si tú quieres agregar tus ideas principales. Hacer un resumen no significa leer y releer para entender mejor el texto y luego escribir lo que se recuerda, ¿sí? Tú debes de leer y concentrarte en lo que estás leyendo. Debes de releer para poder identificar esas ideas principales. Leer el texto, hacer un resumen tampoco es leer el texto y copiar las ideas que parecen importantes. Por eso tú vas a distinguir cuáles son esas ideas principales para poder incluirlas en tu texto que va a ser tu resumen. Y tampoco es hacer un resumen, hojear el texto y transcribir las ideas de forma literal. No, tú puedes darle una interpretación a tu resumen y entonces ya puedes ver tú si comprendiste a cabalidad lo que estás leyendo o necesitas volver a leerlo. Cuando nosotros hablamos de resumen, en algunas ocasiones nos hablan de síntesis, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia entre un resumen y una síntesis. Ambos pues son descripciones breves de un texto, en eso coinciden, ¿sí? Tanto el resumen como la síntesis pues es una descripción breve, una exposición breve de lo que se está leyendo. También contienen las palabras exactas del autor, pero en la síntesis algo que lo diferencia o la diferencia del resumen es que en esta parte vas a incluir palabras propias. Tú vas a colocar tu punto de vista, tú vas a colocar tu análisis dentro de la síntesis. Entonces, cuando tú en tu resumen le agregas tus ideas, eso se convierte en una síntesis, ¿sí? Cuando hablamos de elaborar un resumen, como te decía al inicio, la forma más común que tomamos como técnica es el subrayar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se elabora un resumen y cómo quedaría tomando como base una síntesis, ¿sí? El texto se titula Los mamíferos. Los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo. Los mamíferos son los animales más extendidos por todo el planeta. Son los que mejor han resistido los más variados ambientes y con los insectos son los más numerosos de cuantos habitan en la Tierra. Hay varias razones que explican este éxito. La primera causa reside en que los mamíferos tienen un gran cuidado de sus crías. Otro factor es el extraordinario desarrollo de su cerebro, que les permite aprender de la experiencia y el hombre es un buen ejemplo de esa capacidad de adaptación. Finalmente, otra razón es su capacidad para mantener constante la temperatura interna de su cuerpo, haga frío o calor, la temperatura de los mamíferos es constante. Este es un texto. Si tomamos como base las ideas principales, en cada uno de los párrafos hay algo que necesitamos tomar como aspecto relevante. En el primer párrafo sería que los mamíferos pues han tenido un gran éxito adaptativo, ¿sí? El saber o conocer que son los más extendidos en todo el planeta, pues eso lo podemos dejar como una idea secundaria. Pero para saber por qué han tenido ese éxito adaptativo, podemos tomar
que la primera causa reside en que los mamíferos tienen un gran cuidado de sus crías. Otro factor que puede ser o que es importante tomarlo como idea principal es el extraordinario desarrollo de su cerebro, y por último, otra razón es su capacidad para mantener constante la temperatura interna de su cuerpo. Cuando tú haces el subrayado, estás tomando en cuenta las ideas principales. Entonces, tú puedes asignarle el mismo tema, o a tu resumen puedes, en relación a tus ideas principales, puedes colocarle el tema que consideres necesario. En este caso, el primer ejemplo que te doy es un resumen, la adaptación de los mamíferos. Y si te das cuenta, en este resumen estamos tomando las frases tal como nos la presenta el texto mayor, ¿sí? Aquí no hay o no hemos agregado palabras, sino que lo copiamos tomando como base las ideas principales. Este es un resumen. Pero en el de abajo, en el ejemplo 2, el mismo tema, ya vamos agregando otras palabras, que ya lo tomamos nosotros como interpretación, y entonces el resumen se convierte en una síntesis. Los mamíferos son los animales que mejor se han adaptado al medio ambiente porque siempre muestran gran esmero en el cuidado de las crías. Su gran inteligencia les permite aprender de sus propias experiencias y la temperatura de su cuerpo puede mantenerse estable en diferentes ambientes. Si te das cuenta, aquí ya le dimos interpretación a lo que tomamos como idea principal. Entonces, hemos hablado sobre lo que se refiere al resumen, ¿sí? Que debemos tomar en cuenta qué aspectos son importantes y también qué no se debe hacer cuando trabajas tu resumen o tu síntesis. Toma en cuenta cada uno de estos aspectos y utiliza el resumen como parte de tus técnicas de estudio. Trabaja las páginas en relación al tema que están dentro de tu guía de autoaprendizaje y vas a reforzar cada uno de los contenidos que veas en el programa. También ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa, y con quien estés en este momento comparte lo que aprendiste. Hoy hablamos acerca del resumen y qué es lo que se debe tomar en cuenta para trabajar uno de la forma correcta. Comparte tus conocimientos y refuerza tus aprendizajes. Agradecemos a Ruth la interpretación de lengua de señas. Te recordamos lavar tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y recuerda quedarte en casa. Hasta pronto.